Tijo Shela, Achikianon, la Utsawech. Espero que el día de hoy estén ustedes, Yalan Uts o Uts Matiosh, que estén ustedes muy bien. Fíjense que la última página que trabajamos fue la página número 63. Nos vamos a adelantar hasta la página número 71 debido a que estas son todas las que trabajamos con el abecedario. Entonces ya las hemos trabajado indirectamente y vamos a trabajar entonces la página 71 y la instrucción principal deben ustedes escuchar. Entonces que deben de pintar algunas palabras con colores específicos. Los colores ya los aprendimos, entonces vamos a pintar. Voy a leer las instrucciones generales. La página 71 se va a pintar de Resh la palabra Tijobel. Se recuerdan que Tijobel es escuela. Usted la pinta de color verde, que es Resh. Luego va a pintar Ruchihai. Ruchihai es puerta y usted la va a pintar de color Khen. Ese es color amarillo. Luego va a pintar de color Shar la palabra Tot. Tot es caracol y Shar es color azul. Entonces usted lo pinta de ese color, la palabra. De color rojo, Kek, va a pintar la palabra Nimkashlangwei. Usted se recuerda que Nimkashlangwei es el pastel de cumpleaños. Usted lo pinta entonces. Va a pintar de color anaranjado la palabra Lakam y color Tuk, que es morado, la palabra Sikiwuj, que es libro. Entonces aquí que repasamos los colores y repasamos vocabulario que aprendimos a lo largo de la clase. Vamos a continuar entonces, cambiamos a la página 72 y la instrucción es que usted vea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras y la primera es chatal, que significa mesa. Como está ahí una mesa, usted busca cada una de las letras y va a marcar la ch, a, t, a, la l y usted va a marcar chatal. Y luego está tsunun, que es pájaro, y usted va a marcar cada una de las letras de cómo se escribe esa palabra. Si usted no sabe cómo se escribe, puedo hacer uso de un diccionario cachiquel en línea porque es parte de un trabajo. No todo se puede dar y solo copiar. Ustedes ya tienen que trabajar y poner de su parte. También está como les decía, entonces Palamash es mariposa y entonces buscamos la P, la A, la L, la A, la M, la A y la X. Entonces, en eso consiste la instrucción de esta tarea. También está TUC y usted busca, eso es morado, T, U, Q y el apóstrofe que se llama glutal, usted lo va a marcar con un crayón. Y la página número 73, todo es súper sencillo, así que no diga, le enseño 3 páginas de juego. No. Está todo súper sencillo y vamos a trabajar bien y bonito porque la verdad es que este libro está súper fácil. Ahora vamos a ver la página 73. Miren, en esta página 73 hay 10 imágenes que ustedes deben de colocar. Son todas vocabulario del libro y entonces usted tiene que colocar, por ejemplo, la primera es un panadero y usted tiene que buscar cómo se escribe panadero en cachiquel y usted lo escribe ahí. Está la palabra fotógrafo, usted la coloca ahí en cachiquel. Está la escuela, está la vaca y usted debe de buscar esa información. Y la última sería la página 74, que es una sopa de letras. En la parte de abajo usted tiene que seguir el listado de palabras y marcarlas en su sopa de letras. Súper fácil. Entonces vamos a trabajar 4 páginas que son como una evaluación de lo que hemos aprendido en general. Esto está muy fácil, espero que lo trabajen. Ahora,
¿Qué van a hacer las personas que no tienen libro? Número 1, van a copiar toda la clase que les estoy dando ahorita, porque si se recuerdan, les estoy dando la explicación, pero también les estoy haciendo un repaso. Y de todo lo que trabajamos ahorita, por favor, me van a ilustrar 10 palabras de los temas que estamos viendo, 10 palabras del vocabulario y todo lo que hablamos el día de hoy, 10 palabras a su elección. Entonces, que tengan un bonito día, Kerika, Chik, les mando un fuerte abrazo y les deseo que estén muy bien y que trabajen con tiempo sus tareas. Adiós.